cómo terminan las cosas en el espacio visual es lo que hace que cada uno de nosotros tenga su lenguaje independiente. Independiente, con la redundancia, de lo que estés investigando. O sea, puede ser un pájaro, mañana puede ser una piedra, pero tarde o temprano pareciera que esa cuestión se vierte en el espacio de la visualidad de un lenguaje propio. Y ese lenguaje propio, para mi gusto, está construido desde esas como ideas o de lo que estamos hablando de tiempo, espacio, resistencia, subjetividad, objetividad, contexto, paisaje. ¿Cachai? Entonces, sobre todo en el último tiempo siento que estoy como muy emocionado por cuestiones más bien fenomenológicas. Por ejemplo, ¿cachai? En la puerta ahí arriba, ¿cachai? Esa mancha café. Sí. Son unos nidos de avispa. Y las weas son impresionantemente lindas. ¿Cachai? Porque son una especie de tubos de espacios de barro. ¿Cachai? Entonces empieza, y hay una cuestión espacial para mí. El espacio público tiene sus propias reglas, digamos. Y de alguna manera las traducciones que uno hace, porque si bien hay cuestiones de escala, técnica, económica, de tener que acudir a otros profesionales también en el desarrollo de proyectos más grandes en el espacio público, yo creo que uno termina de alguna manera conjugando las mismas cosas de las que hablábamos, los mismos como conceptos o situaciones de las que hablábamos, pero regidos por otras reglas, como decir hoy en el taller conjugo en presente, futuro perfecto, las otras las tengo que conjugar en el pluscuamperfecto público, una cosa así. Entonces esas cosas mantienen un sentido esencial, pero evidentemente se acomodan y asumen las reglas propias del espacio público. La aproximación que tú tenías una obra en el espacio público es completamente distinta a la aproximación que uno tiene en el campo de la exhibición museográfica o en la galería o qué sé yo. Entonces ese tipo de situaciones obviamente las obras las contemplan, las incluye, ya sea por problemas de escala, luz, tamaño, vecinos, sociabilidad, el entorno arquitectónico, paisaje, el color, desde cuestiones súper formales como el tamaño de las cosas que están alrededor, el color de las cosas que están alrededor, los materiales que están alrededor, como cuestiones que son más bien de uso o conceptuales como la categoría política que puede tener un espacio, la categoría religiosa que puede tener un espacio, la categoría social, o el tipo de gente que lo habita o no lo habita, ¿cachai? Y esas son cuestiones que la obra va asumiendo. El paisaje para mí es una cuestión como fundamental. Y el paisaje entendido no solo como la cordillera o la playa o el desierto, sino que en el fondo también el paisaje urbano en relación a las otras cosas, el paisaje social, el paisaje de las personas, el paisaje dentro de una casa o dentro del taller. Entonces si esta pieza está ahí y es capaz de traducir ciertas cuestiones o de reflexionar sobre ese entorno, y que se transforma en una especie de pequeño catalizador, me parece maravilloso, extraordinario. Cuando yo estuve harto tiempo viviendo en Chiloé, lo conozco muy bien, hice una investigación bien profunda sobre la relación de los sistemas constructivos de la isla en relación al ser humano, que hay una especie de relación indisoluble entre ellos. ¿A dónde va esta cuestión? En que en el fondo las formas que terminan siendo exhibidas en el museo, que son formas súper básicas, son huevos, es porque en lugar las personas lo son, ¿cachai? Entonces, de alguna manera, y lo que planteaba en la última parte de la tesis es que todas las formas ya existen. Lo que yo estaba haciendo era agarrar una malla y envolver esa cuestión en el espacio. Y entonces la forma aparece, ¿cachai? Y en este momento uno puede decir, yo agarro una malla y esta forma ya existía y tomó la forma de piedra, por ejemplo. O sea, las formas como que podrían existir a propósito del contexto y no necesariamente una virtud física de ella. Y la malla materializa esa idea en una cuestión física. Que era un espacio no muy grande, qué sé yo, un poquito más que mi taller, ¿cachai? Pero sí tenía el río ahí al lado. Entonces yo fui varias veces y de repente bajé al lecho del río y encontré unas piedras que me parecieron que había una información interesante, recogí las piedras, ¿cachai? Me las traje al taller, les tomé una foto, le empecé a hacer unas rayas encima y de repente empezó a aparecer una especie de cuadrícula, retícula, que no es más que este asunto, que no es más que ese asunto, que no es más que ese asunto, que no es más que ese asunto, ¿cachai? O que son en el fondo una especie de lenguaje que cruza la posibilidad de materializar en forma ciertas cuestiones que a mí parecieran interesantes. Entonces empezaron a aparecer una serie de dibujos sobre las piedras, hasta que di con uno que me parecía que era, ¿cachai? Que funcionaba. Y esa cuestión fui donde un amigo, le dije, bueno, traspásame esta cuestión en un lenguaje digital y empezamos a hacer una malla que tiene una geometría muy irregular. Y de ahí a la primera maqueta, ¿cachai? Pero finalmente lo que quería yo con el proyecto es que esta especie de paisaje que estaba en el lugar que estaba predispuesto pudiera habitar en la piel de la pieza.
pero obviamente no desde la lógica clara de un espejo, donde yo me miro y me veo igual que como soy, sino que un poco reticular, plegar finalmente el asunto sobre el asunto. Que tampoco es tan lejano de lo que hace el ser humano siempre con la naturaleza. O sea, tú decís, yo hago una línea recta como si fuera el horizonte, finalmente el horizonte sabemos que no es recto, que es una manera de interpretar el mundo que nos rodea, por lo tanto estamos siempre traduciendo esos fenómenos de la naturaleza en lenguajes que podemos dominar, que podemos calcular, que podemos medir, que podemos doblar, que podemos estirar. Tiene una lista de objetos con los cuales hay trabajado, hay mirado, y que me gusta más todavía la lista imaginándomela como apariciones espectrales de esos espacios. O sea, estoy pensando en los trompos, por ejemplo, que yo creo que sería una lista, sí, una palabra de tu lista. Colecciono trompos, tengo una chorrera de trompos, juego al trompo, soy bueno con el trompo. Pero entonces tú no estás viendo la cosa, sino que estás viendo como... los fenómenos que hay. Por ejemplo, el proyecto de Matucana 100, que es un proyecto muy viejo, en el fondo ahí había 9 formas que no existen, pero que dependen del trompo. Porque son las formas que se producían cuando el trompo... Tú tirás el trompo, y el trompo, en el momento en que cae el piso y que logra su revolución máxima, cuando logra su revolución vuelve a la forma original, pues se mantiene en un eje. Pero antes de eso hace esto. Y cuando está parando también hace eso. Y en esos momentos, que son 5 segundos, 3 segundos, se producen millones de formas irrepetibles. Y el proyecto de Matucana era un registro de esa forma fotográfico, después llevado a este asunto, ¿cachai? En maquetas de madera que van cambiando su forma y luego vuelto a traspasar la lógica de la malla. ¿Cachai? Esa cuestión que es como transparente, como que está y no está. Y me pongo a cortar el pasto con la máquina, a cortar pasto, y hago un sistema, un circuito. Y esa cuestión me parece extraordinariamente interesante. No todos tienen la capacidad de traducirlas al campo de lo visual. Y esa es la única cuestión que yo creo que nos convierte en artistas. Y que a lo mejor nos diferencia de la literatura o, qué sé yo, de otras prácticas, porque entonces mi papá era un loco, porque yo era ingeniero. Nunca iba a lograr traducir eso al campo visual si el número. ¿Cachai? Entonces yo creo que esas capacidades que tú vas desarrollando en la medida que vas construyendo tu lenguaje, de llevar ese asunto fenomenológico, objetual, cosístico, o circunstancial al mundo visual es lo que nos convierte en artistas. Humanizar, sensibilizar y probablemente entender el mundo, hacer que la gente ojalá pueda percibir o entender el mundo de una manera distinta a la que nos la están diciendo constantemente de manera súper estructurada. No sé. Pero si uno identificara probablemente el rol que uno debería tener, podría ser bien dramático para el arte también, ¿cachai? No, sino pensándolo siempre desde el arte, porque también uno entiende, no, pero es que el artista tiene un rol social, o tiene un rol político, o tiene un rol pedagógico, ¿cachai? O tiene un rol como gestor, o tiene un rol, ¿cachai? Que son incidencias directas que tú puedes medir. Pero si te vayas a una cuestión esencial del arte, así en esencia, yo no sé si uno podría asumir necesariamente un rol tan como definido, porque yo creo que ahí mismo empezáis a hacer daño un poco a la esencia de la cuestión, ¿o no?